¿Cuántos van a invitar a los hombres a este tiempo de conferencia? Levántenme la mano los que dicen voy a invitar a alguien y voy a compartir para que venga bendición también sobre sus vidas. Es muy importante, va a ser un buen tiempo de compartir y vamos a hablar acerca de enfrentar un poco las crisis y también cómo no entrar en esas crisis de la vida, de las cosas. Entonces, de 16 años en adelante estamos invitando para que todos puedan venir, jóvenes, jovencitos, también pueden venir y vamos a aprender acerca de eso. Creo que va a ser un buen tiempo de Dios para los varones, que vamos a poder tener nuestra primera actividad, que este año que no hemos hecho actividad de varones, la hacemos. Próximo año vamos a hacer una actividad bien chévere también con los varones. Vamos a abrir nuestras Biblias, Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, verso 11. Los veo muy serios esta mañana. Efesios 6, 11. Si quieres abrir ahí. Y el tema de esta mañana se llama Características del ejército de Dios. Características del ejército de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un ejército? Un ejército. Está en Primera de Crónicas 12, 22. No pierdan Efesios. Me salté un versículo. Primera de Corintios 12, 22 primero. Javi, si lo puedes poner ahí en pantalla. Primera de Crónicas 12, 22. 12, 22. Vamos a leer este versículo juntos. Y quiero que se ponga en pie. Vamos a leerlo. Allí está, creo que lo va a poner en el video BIM. Pero póngase en pie, vamos a leer este versículo al unísono. Eso. ¿Listos? Primera de Crónicas 12, 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Otra vez. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Por favor, dígale a la persona que está a su lado, tú eres parte del ejército de Dios. La ñapa después de recibir a Cristo es que nos enlistan y nos ponen en un ejército. Así que tú y yo somos parte de ese ejército. Y quiero hoy hablar de las características y el porqué de un ejército, y Dios tiene un ejército. Ore conmigo, Señor, en esta mañana. Yo recibo, Señor, en mi espíritu y en mi corazón esta palabra, que yo soy parte del ejército de Dios y estoy dispuesto para batallar, para extender el reino de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús, ahora yo renuncio a toda timidez, temor, cobardía, a toda disipación. Yo quiero, Señor, estar en tu ejército y ser un instrumento para que otros conozcan de tu amor, de tu poder y de tu verdad. Abro mi corazón, Señor, a la palabra, y en esta mañana yo recibo en mi espíritu lo que tienes para mí. Lléname, Señor, el mensaje tuyo en mi corazón. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Cuando el rey David estaba por ser posesionado como rey, para tomar el reino, había muerto Saúl. Y vamos a mirar en Crónicas, pero antes de entrar a esto, Dios empezó a traer personas para poder establecer el reino. El reino se establece a través de personas. Dios es el rey, Jesús es el rey, Él derrotó a Satanás. Pero la tierra debe ser tomada. La tierra debe ser poseída. De nada sirve que un ejército derrote al enemigo si no hay un ejército y no hay gente que entra a tomar posesión del territorio.
Tú no ganas una batalla simplemente para dejar el territorio baldío, sin gente, sin cultivos, sin trabajo, sin empresas. La idea es que el reino que gana va a invadir ese lugar y lo va a volver parte del reino, del territorio. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a traer el reino de Dios. Por eso la oración nuestra permanente es: Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿qué? Venga tu reino. Porque nosotros somos los representantes de un reino. Somos el ejército de un reino. Somos las personas que debemos tomar la tierra para Dios. Tomar las personas, tomar las cosas, las propiedades, traer la cultura del reino de Dios a la tierra. Vivimos en un mundo lleno de una cultura que es contra el reino de Dios. El robo, la mentira, el asesinato, la idolatría, la religión. Hay tantas cosas que se oponen al reino de Dios. Pero nosotros representamos el reino. Así que tú y yo somos parte del ejército de Dios. Y ese reino va a ser introducido o está siendo introducido desde el mismo momento en que Jesús vino a la tierra a traerlo. El reino empezó y llegó y está siendo establecido a través de la iglesia. La iglesia, nosotros somos parte de ese reino que se está extendiendo. David es un buen ejemplo de lo que es extender el reino. Ustedes recuerdan que Saúl fue el rey anterior a David, pero Saúl fracasó en traer el reino, porque él no pudo establecer, porque Saúl mismo estaba lleno de maldad en su propio corazón. Así que él no pudo establecer el reino de Dios. Israel no pudo tener la victoria sobre sus enemigos, no pudo traer gracia, ni bendición, ni justicia, porque el reino de Saúl era un reino injusto, lleno de maldad, de injusticia, de muertes, de asesinatos. Entonces él fue un mal rey, y él no pudo representar correctamente ni traer el reino. Por eso Dios levantó y estableció a David. David fue establecido como el nuevo rey, y Saúl fue quitado, fue depuesto. ¿Qué características tiene este conflicto espiritual? Por favor, ahora sí vaya a Efesios capítulo 6, versículo 11. Tú y yo vivimos en una batalla permanente, donde quiera que estemos, por conocer al Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nosotros somos parte de ese ejército, y usted se da cuenta que al conocer a Cristo en su corazón, usted empieza a tener una vida diferente, ¿verdad? Porque usted no comulga con las cosas normales que el mundo comulga. Nosotros empezamos a vivir una vida nueva de justicia. Tenemos una nueva impresión en nuestros corazones acerca de lo que es la verdad, lo que es el amor, lo que es el buen trato, las relaciones. Todo aquel que conozca a Jesús en su corazón empieza a ser transformado en su interior. Y uno, como es parte de ese reino, Dios empieza a ponerle en su corazón unos nuevos valores, unas nuevas actitudes, una nueva fe en Jesús. Usted empieza a rechazar lo que es la idolatría, usted empieza a apartarse de lo que es la inmoralidad. Empezamos a tener una transformación en nuestras vidas. Esa transformación es progresiva, pero es real. Así que a veces nosotros nos sentimos incómodos en ciertas situaciones, porque en el reino, como pertenecemos al reino, y el reino de Dios no es de este mundo, el reino de Dios vino a invadir este mundo, pero no es de este mundo, porque Jesús dijo: ustedes no son de este mundo. Ustedes fueron llamados a impactar este mundo a través de ser sal y luz para la gente, donde estén en sus trabajos, a actuar correctamente, honestamente, a hablar de Jesús y que la gente conozca acerca de Dios y de su reino. ¿Cuántos han sido aún rechazados por hablar o ser diferentes a lo que el resto de la gente hace en medio, ¿verdad?, de las cosas que viven en su día a día? ¿Alguno aquí ha recibido eso? Ahora, no le estoy diciendo porque usted sea rechazado porque es un religioso o un fanático, sino porque usted está actuando correctamente, pensando correctamente, hablando correctamente, porque usted está cuidando a las personas, usted tiene una relación nueva con la gente. Así que en este reino, el Señor dice que hay una batalla, y ese reino, y esa batalla es de naturaleza espiritual. Versículo 11, dice el apóstol: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir firmes, estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa esto para nosotros? Si usted es parte del ejército, usted es un soldado, tal vez usted es un líder ahora y ya está tomando un rango en el reino,
porque usted está liderando a otros como padre espiritual o como un líder de grupo. Usted está tomando rangos en el reino, porque esto no es un invento de la iglesia, esto es algo que Dios habla espiritualmente, que personas se levantan en un rango espiritual, porque acuérdese que es un ejército. Habrán soldados rasos, habrán personas que son capitanes, habrán coroneles, generales, etcétera, y todos los rangos. Pero esto es a nivel espiritual, porque la naturaleza de nuestra batalla es espiritual. Y aquí es donde vamos a entender este asunto. Dice, pónganse la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como todo soldado o como todo militar, tenemos ciertas armas de guerra, y la Biblia la llama armadura espiritual. No voy a hablar hoy de la armadura espiritual, si usted la quiere leer, está allí, en los versículos siguientes, las partes de la armadura del Espíritu, y lo tocaremos un poco más adelante. Pero hay una guerra, y yo estoy involucrada en ella, quiéralo o no. Quiéralo o no, usted es parte de esa guerra, y Satanás es su enemigo. Y el mundo que mueve él va a traer ciertas cosas contra tu vida, y tú necesitarás portarte como parte de ese ejército para poder tener la victoria, porque el Señor dice que podemos vencer y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las personas están siendo afectadas en sus mentes a través de ciertos pensamientos, a través de cosas como la hechicería y la brujería, a través de maldiciones. Satanás guerrea y trae daño sobre la iglesia y sobre las familias a través de maldiciones, y trata de destruir la unidad de su casa. La naturaleza es espiritual, no es una guerra que usted pueda ver físicamente, aunque en algunas ocasiones sí se puede ver, pero hay espíritus inmundos que están tratando de dañar tus relaciones en casa. ¿Sí me está comprendiendo eso? Satanás está tratando de poner en conflicto a los padres, está tratando de poner en conflicto con los hijos, y uno no ve el espíritu demoníaco. A veces cuando vemos, por ejemplo, las señales de la hechicería o la brujería, que dejan entierros y cosas por ahí en las materas y este tipo de cosas, nosotros decimos, uy, sí, aquí está la brujería. Pero escúcheme, antes de que eso aparezca, hay una guerra en su casa. Aunque eso no esté ahí, hay una guerra en su casa. Esa guerra, Satanás trata de que tú no sigas a Dios. En esa guerra, Satanás trata de mantenerte aplastado, con depresiones y con temores en tu corazón. Satanás trata de mantenerte enojado y meterá pensamientos, tratará de influirte a través de personas para que tú estés incómodo con las cosas de Dios y aún trates de abandonar los caminos de Dios. Pero el engaño de Satanás es vencido si nosotros entendemos que estamos en una guerra y que tenemos la victoria en Cristo Jesús. La victoria es mía, dígalo conmigo, la victoria es mía en Cristo Jesús. Pero yo no puedo estar desapercibido de esto, porque hay un conflicto espiritual. Las personas son engañadas y son llevadas a la idolatría, son llevadas al ocultismo, son llevados a la religiosidad, son llevadas a los ritos, en lugar de encontrarse con un Jesús vivo que quiere cambiar el corazón. Y no estamos hablando aquí de religión, estamos hablando de una relación personal con Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros como su ejército nos levantemos para pelear esta batalla. Y el apóstol dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, esta batalla por naturaleza es espiritual. Y el propósito de Satanás en esta batalla básicamente es muy sencillo, es dividir. Escúcheme, cada vez que usted esté dividido del propósito de Dios, Dios quiere que le sigas y usted empieza a pensar, yo como que no voy a seguir a Dios. El enemigo está trabajando tu mente a través de personas o de circunstancias. ¿Para qué? Para que tú te separes de Dios. Porque la división, cuando tú te divides del Señor, tú quedas solo. Y las personas son tocadas en sus mentes para apartarlos de Dios. Esa es parte de la estrategia de Satanás, es división. Hogares cristianos.
Personas que aman a Dios y los padres empiezan ¿a qué? A dividirse. Se dividen por muchas cosas. Por el dinero. Están divididos por los valores que tienen para criar sus hijos. Se dividen. Conflictos, malos entendidos en relaciones entre la pareja. ¿Quién está detrás de esto? Satanás es un experto en división. Dios es un experto en multiplicación. A Dios no le importa, no le interesa dividir, a Dios le interesa multiplicar tu bendición, multiplicar tu descendencia, multiplicar tu fe, multiplicar tus bendiciones. A Satanás le interesa dividir, restar, quitar, debilitar tu comunión y tu relación. ¿Cuántos son amigos y tiene alguien que está cerca que es amigo? Cójale la mano y dígale: Satanás no podrá dividirnos. Escúchame. ¿Cómo es vencido Satanás? En primer lugar, a través de la unidad. La unidad. Yo a veces veo personas que pueden estar juntos y son hermanos en Cristo Jesús, conocen a Cristo, oran juntos, caminan juntos, bendecidos, y de pronto, un malentendido, algo ocurre y empieza un proceso de separación, de división. ¿Qué ocurre con una persona dividida? ¿Qué le pasa a esas personas? Jesús dijo en Mateo capítulo 12, una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. ¿Qué es lo que hace Satanás y la estrategia tan sencilla para ganar la batalla? Tratar de dividirte en tu casa, dividirte con tus hijos, dividirte con tu líder espiritual, dividirte de la iglesia, separarte. Siempre intentará dividir, porque Satanás es un Dios que es un semidios, o es una cosa que quiere ser Dios, como Dios, pero no llega a ser Dios, pero quiere siempre tratar de dividir, de restar. Cuando las personas se unen en cualquier lugar de la tierra, logran cosas, no importa lo que sea. Así no sean los objetivos más nobles, si las personas están unidas, tienen un lenguaje común, una meta en común, las personas logran avanzar. Pero cuando la gente está dividida, no logra nada. Uno lo puede ver con las juntas de acción comunal que existen en los barrios. Cuando la gente está unida, logran cosas, hacen cosas. Pero cuando las personas cada una va por su lado y están haciendo cada uno por sus intereses, no hacen nada. La pobreza sigue, no pueden traer bendición. ¿Qué pasa cuando usted está dividido en su casa? Cuando usted hace un acuerdo y se supone que vamos a tener una meta financiera para hacer esto, y el cónyuge de pronto sale con la gran idea y no le consulta a usted de que usa la tarjeta de crédito y se compra algún antojo. Se tiró la unidad. ¿Por qué? ¿Qué van a alcanzar si no están unidos en la misma visión, en la misma meta? Ahora piénsenlo no solo en el dinero, piénsenlo en la parte espiritual. Yo necesito orar con mi esposa. Yo necesito poner metas financieras. Yo necesito la unidad. A veces nos reunimos con los niños y oramos. Todos los lunes nosotros estamos orando y oramos juntos por metas comunes y estudiamos la Biblia juntos por unos 30, 40 minutos o una hora. Y oramos y hablamos de las cosas y nos ponemos de acuerdo para orar por lo mismo en la semana. Porque una casa dividida va a caer. Y yo necesito empezar a tener metas comunes y un mismo sentir. Es lo mismo cuando hay problemas. Yo puedo reunirme y hablar: ¿tienes algo contra mí? ¿Te he ofendido en algo en esta semana? Y yo puedo limpiar mi pizarra, ¿verdad? Y una reunión semanal de la familia hará que tú puedas limpiar todas esas deudas, que no se te vuelvan un problema grande, porque a veces las personas no dicen cuando tienen conflictos. Lo único que hacen es quedarse callados y se van retirando de la relación hasta que finalmente uno se da cuenta que hay una distancia enorme y ya no hay comunión. Esa es una tendencia humana, pero tú tienes que vencer esa tendencia, porque Satanás usará cosas pequeñas para crear grandes conflictos. A veces es una decisión, ¿verdad?, no acordada en la parte económica. Y la persona que sufren de antojos, ¿cuántos sufren de antojos aquí? A veces cometemos y
y nos llevamos por delante el acuerdo. Pero Dios es un Dios de unidad. Es un Dios que va a traer bendición cuando hay unidad. Cuando tú te pones de acuerdo para venir a la iglesia. Y tú vienes como familia, vienes con las personas, porque Dios va a traer bendición. Donde Dios pone unidad, donde tú traes la unidad de Dios, habrá la bendición de Dios también. Dígale que está a su lado, la bendición de Dios vendrá donde hay unidad. En esta batalla espiritual, el Señor nos ha dado que el campo de batalla son los corazones de los hombres. Nosotros somos los guerreros de Dios. Tenemos armas espirituales, una armadura espiritual, tenemos una autoridad, pero la batalla, el lugar es el corazón o la mente de los hombres. 2 Corintios 4:3. En este pasaje, el apóstol Pablo está hablando en 2 Corintios 4:3 acerca de lo que ocurre en la mente de las personas para que no se unan en torno a Jesús. Versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio, es decir, las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús, ese es el evangelio, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está diciendo esta palabra? Está diciendo que la mente de las personas, los ojos espirituales, están cegados. Y la palabra cegar es como cuando a ti te toman una foto con un flash muy potente. Tal vez le han tomado en la noche una foto con un flash potente y usted queda deslumbrado, usted no ve nada en realidad, solo queda viendo la luz. Satanás tiene algo así y pone en la mente de las personas cosas que los deslumbran, que les hacen pensar, ¡buah, esto es lo más maravilloso! Y al poner en las mentes de las personas esto, no pueden ver ¿a quién? Dice ahí que no pueden ver a Cristo, no pueden ver a Jesús. ¿Está comprendiendo eso? El flash que utiliza es muy variado. Depende de la persona o de lo que las personas quieran, en realidad. Para algunos el flash es el placer del momento. Están viviendo un momento estupendo, o es un placer lo que están viviendo, o es una relación amorosa, lo que sea, y eso es lo que los tiene apantallados, y dicen, no, yo no, Jesús, no, no, yo estoy bien, yo estoy aquí, esto es lo que me tiene a mí cautivado. No pueden ver. Para otros ese flash que los deslumbra, tiene que ver con el dinero. Está tal vez prosperando o tal vez no tiene prosperidad, está buscando el dinero y está diciendo, yo quiero ese reflector para mí, yo quiero esa bendición, y están solamente enfocados en las cosas materiales. Y dice que eso los mantiene lejos de ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para otras personas puede ser algo negativo lo que los tiene apantallados. A veces es la crítica a la fe, o a la iglesia, o a los pastores. Algunas personas les llenan la mente de críticas contra la iglesia, de críticas contra los pastores, por las faltas morales de otros. Yo tuve personas que decían, yo no voy allá porque mire que esas personas son malas. Y estaba hablando de unas personas cristianas. Y decía, yo no voy allá porque sencillamente yo no quiero estar ahí donde está toda esa gente, yo no me voy a meter ahí a adorar a Dios ni nada porque esa gente es mala. Porque les habían hablado cosas malas acerca de otras personas que eran creyentes. Y la pregunta que yo le hice fue, ¿a ti te consta que eso es verdad? Porque hay mucha gente hablando. ¿A ti te consta? ¿Tú lo viste de primera mano o te lo contaron? La más de las veces, las personas, el enemigo les llena sus oídos de mala información
de malas cosas acerca de personas y les roba su fe en Jesús. Y la pregunta es, cuando vayas al cielo y Dios te diga, ¿por qué no me buscaste de corazón? ¿Por qué no me adoraste a mí? Tú le vas a decir, fue por el fulano ese que tenía mal testimonio. ¿Tú crees que Dios te va a recibir eso? Eso es como si yo voy ante mi jefe y le digo, yo soy mal trabajador porque es que el otro que trabaja conmigo es terrible. ¿Me lo recibirá? Me dirá, claro, estás disculpado, tú no tienes por qué ni orar ni nada, porque, claro, como ese es tan malo, entonces, ¿lo que tiene que ver eso contigo? Es tu relación con Dios. Y a otras personas están apantalladas por la crítica negativa. Para otras personas es su interés del momento. A veces es el fútbol. No tengo nada contra el fútbol. Me gusta el fútbol. Pero cuando eso te impide seguir a Jesús, cuando eso te impide, te apantalla de tal manera, un hobby, un deporte, y eso te mantiene enfocado, tú no vas a poder ver a Jesús. Porque eso te roba tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, te toma todo tu enfoque. Algunas personas sueñan solamente con los partidos, y ahí donde se les atraviesa un partido. No, Dios sale de lado, ¿cuál que? Ni a la iglesia, ni la oración, ¿cuál que? Hay que, si mucho orar en el partido, que gane las elecciones, solamente hacen oraciones. Pero están apantallados. Y el Señor dice acá, que la batalla es por la mente o el corazón de los hombres. Ahora, recuerda esto, si tú conoces a Jesús en tu corazón, necesitas darle el primer lugar al Señor en tu vida. Porque no puedes simplemente decir, Jesús es mi Señor, cuando estás apantallado por otras cosas. Para otros la pantalla es la lujuria. Y Satanás los deslumbra con la lujuria. Los llena de malos pensamientos, los llena de pornografía, los llena de experiencias sexuales. Tengo personas que han llegado cristianas a decir, me voy a divorciar, ¿y cuál es la razón? Y yo, no, el problema es que no tengo placer con mi esposa. Y sobre todo varones, apantallados por la lujuria, viven para eso. Mi pregunta para ellos siempre es, cuando tengas 50 o 60 o 70 años, ¿con qué vas a llenar tu vida? Porque si lo único que interesa es el sexo y el placer, créeme, en tu imaginación solamente lo tendrás. Porque hay cosas que se van a desgastar y no vas a poder tener el mismo vigor físico que tienes ahora. Yo he tenido personas que están diciendo, yo quiero tener sexo 3 veces al día, todos los días de la semana. Y yo digo, te felicito. Estás chicaneando aquí. Pero eso no te va a durar toda la vida. Y si tú haces del sexo el centro de tu vida y te dejas apantallar por eso, entonces, ¿dónde va a quedar tu vida? Estás botando tu matrimonio, botando a tus hijos a la deriva simplemente por un placer. Y un placer que termina, que nunca te llena. Pero están apantallados, eso es un flash poderoso. Y la gente se deja apantallar por el tener, apantallar por el placer, apantallar por la crítica negativa. Hay muchas pantallas. La única razón de que Satanás haga esto es porque no quiere que la gente siga a Jesús. Y usará estas cosas para impedir que se consagren o que sigan al Señor en sus vidas. Hay muchas pantallas, el trabajo, los hobbies, los deportes, todo eso puede ser una pantalla para nuestra vida. Pero Dios está diciendo, mírame a mí, porque hay una guerra espiritual que se está librando en el corazón de las personas, y si tú decides seguirme a mí de corazón y te mantienes en unidad, vas a tener la victoria y vas a tener bendición de Dios sobre tu vida. Cuando Dios habló a David y Dios le dijo, voy a entregarte el reino, y es lo mismo que Jesús nos dijo a nosotros, a mi Padre le ha complacido darles el reino. Les estaba diciendo, ustedes son parte de ese ejército.
Y este ejército se tiene que mantener enfocado en Jesús, siguiendo al Señor de corazón, porque de lo contrario se va a desviar de su vida espiritual y va a morir en la guerra. Algunas personas piensan que porque no oran en contra de cosas de hechicería o de brujería o no liberan, no están en la guerra espiritual. Escúcheme, usted está en medio de una guerra espiritual desde que conoció a Cristo en su corazón. Satanás se volvió su enemigo. Siempre lo ha sido, pero ahora es peor, porque el enemigo no quiere que tú sigas al Señor. Pondrá personas para desviarte, pondrá falsas enseñanzas para torcerte, pondrá muchas cosas, pero si tú caminas mirando a Jesús, y si tú pones tu corazón en el Señor, y empiezas a tener unidad, diga conmigo unidad, unidad, la unidad con Dios, unidad con la iglesia, unidad con mi familia, tú estarás enfocado en el camino correcto para caminar con Dios. Cuando tú te divides, estás literalmente arriesgándolo todo en tu vida. Porque todo lo que se divide se debilita. Si tú te separas, por eso Jesús habló tanto, y Él habló y comparó la vida del creyente como una rama unida a la vid verdadera, al pámpano, el pámpano unido a la vid, la ramita unida al tronco. Si estás conectado, vas a tener fuerza en tu vida espiritual. Si estás reuniéndote, si estás en la fe, si estás en comunión en tu casa, si estás bien en tu liderazgo, en tus relaciones allí en tu casa. ¿Cuántos son aquí cabeza de familia? ¿O tienen liderazgo en su familia? Levánteme su mano. Necesitas empezar a orar por unidad. Y esa unidad empieza enfocándonos ¿en quién? En Jesús, porque esa unidad traerá bendición sobre la casa. Por eso Jesús lo dijo y lo reiteró: toda casa dividida contra sí misma no permanecerá, no permanecerá. Ahora, lo que Dios quiere hacer y lo que hizo con David fue traer unidad en el corazón de la iglesia, en el corazón de las tribus de Israel. Cuando David estaba por ser puesto como rey, Dios empezó a poner en el corazón de las personas venir a Él y acercarse y tener unidad. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel tuviera la victoria sobre sus enemigos. Y al traer esa unidad, que es una unidad espiritual, trajo personas con unas características muy específicas en su corazón. Y lo primero que tenían todos ellos como característica es que todos ellos venían con un mismo corazón para Dios y para su pueblo. De decir, vamos a seguir al Señor juntos, como familia lo vamos a seguir. Recuerden que las tribus de Israel eran una familia, eran los hijos de Jacob. Y todos ellos en realidad eran primos entre sí, porque eran todos los hijos de Jacob, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Y allí tuvieron, y ellos desarrollaron la nación y se creó como una familia. Quiero que ahora piense en su corazón, ¿qué cosas lo está dividiendo usted del Señor o de su casa? ¿Qué cosas está trayendo división en su vida? Porque la estrategia de Satanás, recuerde, es que dividir. Siempre te querrá dividir. Te quiere dividir de la iglesia, te quiere dividir de tu familia, te quiere dividir en tu trabajo. Por eso las organizaciones desarrollan misión y visión. ¿Para qué? Para traer unidad. Porque se dieron cuenta que es imposible que una organización, una familia sin cierta norte, todos mirando en la misma meta, a la misma dirección, funcione. No van a prevalecer. Si tu misión como familia es ser parte del reino de Dios, y te aconsejo que así sea, que es traer el reino en tu casa, tú te unirás a tu mamá, te unirás a tu papá, te unirás a tus hijos, empezarás a traer unidad, porque Satanás tratará de dividirte. Si tu misión como hijo de Dios es ser parte de la familia del rey, parte de la iglesia,
entonces empezaremos a tener unidad. Yo quiero personas en unidad con mi esposa, con mi vida, con los líderes espirituales, en unidad en sus pequeños grupos, unidad como congregación. Porque cuando estamos unidos, orando por las mismas cosas, luchando en la misma dirección, no habrá nada que no sea imposible. Y Dios nos dará la victoria. ¿Cuántos quieren la victoria? ¿Cuántos quieren ser del ejército de Dios y ser parte del ejército que tiene la victoria en Dios? Esa es la victoria del Señor. Así que vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre. Y quiero hacer algo esta mañana. Cierre sus ojitos allí. Señor, queremos esta mañana pedirte que nos muestres. Sabemos que la guerra espiritual, estamos sumergidos en ella, lo querramos o no. Sabemos que la batalla es por el corazón de los hombres, por la mente. Satanás tratará de deslumbrarnos y apartarnos. Hay muchas cosas que nos apartan del Señor, de la iglesia, de nuestra familia. Pero tenemos que luchar en el nombre de Jesús. Y yo no quiero que piense en terceros, no piense en otros, piense en usted. ¿Con qué cosas el enemigo fácilmente te apantalla para dividirte? Porque la voluntad y el propósito de Dios es la unidad. Y a través de la unidad nos dará la victoria. Quiero que pienses primero en la iglesia. ¿Qué te divide? ¿Hay algo en tu corazón que te divida? Porque lo que haya no viene de Dios. Debe ser resuelto. Tal vez hay una ofensa. Tal vez simplemente es una decisión de decir, yo quiero ser parte. Pero debe ser quitado. Tal vez es un acuerdo que tengas que hacer con tu cónyuge o con tus hijos. Y vamos a decir, nos vamos a congregar y vamos a crecer espiritualmente. Yo quiero ser parte del ejército de Dios. Y esa es la primera decisión, de unirte al Señor a través de su iglesia. Algunos piensan y dicen, yo estoy bien con Dios, aunque esté separado de la iglesia. Escúchame, esto es una mentira. La Biblia dice que el cuerpo de Jesús, sus manos y sus pies, son la iglesia, tú y yo. Si tú estás separado del cuerpo, tampoco estás unido a Jesús. Porque Él es la cabeza de ese cuerpo. La cabeza de esta iglesia es el Señor. Y si tú estás dividido o con algo en el corazón, necesitas resolverlo y sanarlo. No te lo guardes. Dile, en el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio a estas cosas que me dividen. Si no hay nada que te divide, dile, Señor, yo en el nombre de Jesús me uno a la iglesia, que es tu cuerpo, porque quiero estar conectado con Jesús, que es mi cabeza. Dígaselo, en el nombre del Señor, yo tomo una decisión ahora y te doy gracias. Ahora piensa en las cosas que te están dividiendo en casa. Tu casa es como una iglesia pequeña. Tú y tu esposo, o si estás solito o solita, criando a tus hijos, tú eres el pastor o la pastora de la iglesia, de esa pequeña iglesia. Y hay cosas que tal vez están dividiendo el corazón. Dile, Señor, en el nombre de Jesús, yo no quiero división en mi casa. Quiero mis hijos en unidad conmigo. Quiero a mis padres en unidad conmigo. Yo no quiero estar dividido en casa. Quiero estar unido a mi cónyuge. Si lo tienes, busca la unidad. Pero busca la unidad en Dios, no aparte de Dios. Algunas personas se unen para separarse de Dios. No. Recuerda que la unidad y la primera lealtad de nuestras vidas es al Señor. Es a Dios. Así que a tu cónyuge dile, vamos a unirnos para buscar a Dios. Vamos a unirnos para congregarnos. Vamos a unirnos para administrar el dinero en Dios, como Dios enseña. Vamos a unirnos, pero no vamos a estar más divididos. Porque cuando la división entra es porque Satanás está atacando el hogar. Y puede sacar a tus hijos del hogar, puede sacar a tu cónyuge del hogar. Pero en la unidad, Satanás no puede tocar a nadie.
Así que decida, en el nombre de Jesús, yo renuncio, y dígaselo, yo renuncio a la contienda, renuncio a manejar las cosas de forma independiente. Muchos están divididos simplemente porque hacen lo que les da la gana en la casa. No, Dios dijo, tienes que ponerte de acuerdo y rendir cuentas en tu hogar, porque ese lugar tienes que tener comunión, relación, y no puedes actuar manejando el dinero independiente, manejando el tiempo independiente, saliendo, ni siquiera dices dónde vas a ir. No, vamos a estar en acuerdo, en relación, para tener comunión en el hogar. En el nombre de Jesús, ore conmigo, dígale, Señor, yo renuncio a toda cosa que me está trayendo división en mi propio corazón, porque yo mismo me estoy dividiendo. No, voy a pedir permiso para salir, voy a hablar, voy a informar, voy a administrar el dinero en acuerdo, voy a colaborar en mi casa, porque la unidad se establece a través de estas cosas que son tan prácticas en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, y si tiene ahí a su papá, a su mamá, o a su hijo, o a su cónyuge, tómenle la mano y dígale, en el nombre de Jesús, yo voy a traer, voy a ser un instrumento de unidad en mi casa, y no permitiré que Satanás venga a dividir, porque su estrategia es poner cosas en mi corazón para que yo haga cosas contra la unidad de mi iglesia o contra la unidad de mi casa, y no lo haré más. En el nombre de Jesús hablaré las cosas, las resolveré, pediré perdón y también recibiré perdón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora yo quiero que haga algo allí. Usted tal vez tiene a su cónyuge o tal vez está solito. Si está solito, le tocó yo con yo. Pero hable con ella y dígale, ¿qué son las cosas que más nos han dividido? ¿Qué son las cosas donde hemos tenido conflicto? Y tomen una decisión de unidad. Decisión de unidad. Porque esto va a traer bendición sobre la casa. La unidad se establece por una decisión de la persona. Tómese todo el tiempo. Tal vez no vino la persona, pero puede hacer una lista y trabajar con ella y decirle, quiero que pendamos por la unidad. Unidad aquí. Si tienes en la iglesia algo que te esté separando en tu corazón, háblalo. Habla conmigo, habla con tu líder espiritual, habla con las personas que te están ayudando, para que saques eso de tu corazón y el enemigo no pueda desmembrarte. Satanás siempre quiere dividir. Quiere separar a las personas de la comunidad, quiere separarlos de su familia, quiere hacerlos que actúen aún en sus trabajos de forma independiente. Nuestra nación puede ser la nación más poderosa de la tierra si está unida. Hay naciones más pequeñas que han derrotado grandes naciones simplemente porque han sido como un solo hombre, unidos. La unidad es la victoria de Dios. Por eso Jesús vino a establecer unidad espiritual, relacional en nuestras vidas. Y esto es lo que debemos buscar en el Señor. Ahora usted dice, pero mi cónyuge no quiere saber nada de Dios, o quiere irse a otra cosa rara. Usted siga a Dios, escúcheme. Usted siga al Señor. Esto es muy importante. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, se le prohibió a los apóstoles hablar de Jesús y ellos dijeron, qué pena con ustedes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí hay que seguir a Dios, porque en Dios está tu salvación. En tu marido no, ni en tus hijos, ni en tus padres. Sigue al Señor. La salvación está en Jesús. Y Él tocará los corazones de esas personas, pero si tú sigues a Él, no puedes dejarte desviar. ¿Listo? ¿Ya arreglaron? Los que están ahí en el prematrimonial, ¿ya arreglaron? Sí, ya. Ya están ahí, ¿ya? Póngase en pie, vamos a terminar. Pero quiero que usted lleve esto en su corazón. No te dejes apantallar
por ninguna cosa que no sea Jesús. Y toma decisión de unidad. Quiero que oremos y quiero que la iglesia ore conmigo. Vamos a tomar autoridad sobre esas cosas. Ustedes ya identificaron, ¿verdad? ¿Ya identificaron las cosas que los dividían? ¿Los tienen en su mente? ¿Sí? ¿Lo que más causa conflicto? Ok, aún aquí en la iglesia, si lo tiene, vamos a orar por eso también. Vamos a orar todos juntos. Se llama a María Elena, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, entiendo la batalla espiritual que me quiere dividir de ti, separar de ti. Entiendo la batalla que quiere separarme de la iglesia. Entiendo la batalla que quiere separarme de mi familia. En el nombre de Jesús, ahora yo te pido, Señor, que me perdones por haber permitido actitudes, pensamientos, acciones de división en lugar de unidad. Entiendo que Jesús vino a reconciliarnos con nuestro Padre, a traer el reino de Dios a la tierra. Y yo soy de tus guerreros y voy a unirme a ti, Señor. En el nombre de Jesús me uno para pelear las batallas del Señor, para traer victoria de unidad, donde quiera que esté, ir contra la división y seguir al Señor. En el nombre de Jesús, quiero establecer mi primera lealtad con Dios, contigo, Señor Jesús. Tú eres mi lealtad, a ti me debo, Señor. Lo que tú me digas es más importante lo que la gente me diga, aún lo que mi familia me diga, porque tú me guías a la verdad. En el nombre de Jesús, yo establezco mi lealtad contigo. Establezco lealtad, Señor, con mi iglesia, para servirte y amarte y ser parte del cuerpo, del cual tú eres la cabeza. En el nombre de Jesús, renuncio a las cosas que identifiqué. Empieza a renunciar, dígale, yo renuncio. Si hay resentimiento, si hay malos entendidos, si hay ofensa, Señor, yo perdono en el nombre de Jesús, pero no permito que el enemigo me divida de la iglesia, que me divida de mi familia. En el nombre de Jesús renuncio a esto y lo cancelo y va fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Sáquelo en el nombre del Señor. Y Padre, ahora identifico las cosas que me han dividido de mi casa, de mi hogar. Hay formas de hacer las cosas que deben ser reevaluadas. Protocolos para pedir permiso, para usar dinero, para respetar la autoridad. En el nombre de Jesús, desde este día, Señor, yo voy a resolver este asunto. Y voy a empezar a hablar con mi cónyuge, a hablar con mis padres, a hablar con mis hijos, para establecer respeto, la forma adecuada de pedir permisos, de hacer las cosas de tal manera que no haya división en mi casa. Porque no toleraré más el espíritu de división en mi hogar. Dígale, en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de contienda, de división, de independencia, de hacer lo que me da la gana en mi casa. Yo voy a rendir cuentas a Dios, en mi iglesia, en mi casa. Yo debo rendir cuentas. Sujetarnos, dice la palabra, sujétense los unos a los otros. Y eso traerá la unidad. Yo estoy sujeto a Dios, a la iglesia y a mi hogar. Tengo que pedir permiso, tengo que establecer cosas, informar, porque si no lo hago así, voy a fracasar. Así que dígale, Señor, dame un corazón de unidad y yo me dispongo para rendir cuentas en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque hoy puedo empezar algo nuevo y proyectar mi vida hacia la victoria que da la unidad en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, lléname del Espíritu Santo, espíritu de unidad. Lléname de tu fuerza, Señor. Y te doy gracias
por traer una nueva paz en todo lugar donde yo esté. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.